Bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios que me escucha, que el Señor les bendiga rica y abundantemente con paz, salud, armonía, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más quiero compartir una cita bíblica con todos ustedes en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos está hablando en esta hora de que el rey firmó un edicto inducido por aquellos príncipes, gobernadores, magistrados y sátrapas que sentían cierta envidia, se podía decir, acerca de Daniel. Entonces ellos insistieron al rey, y el rey firmó un edicto en el cual decía que no podían clamar a hombre ni a Dios durante el lapso de tiempo de 30 días. Y la palabra de Dios dice que ellos lo lograron, el rey lo firmó, el rey firmó el edicto, pero Daniel en ningún momento, cuando se enteró de que el rey había firmado este edicto, en ningún momento se amedrentó, en ningún momento se retractó. Al contrario, dice que empezó a orar como lo solía hacer antes. Dese cuenta de algo, aquí dice como lo solía hacer antes. Daniel era constante en la oración. Daniel no era un hombre que vacilaba, conoció al Señor y dice que oraba siempre. Dice que siguió orando como lo solía hacer antes. Nosotros, cuando conocemos al Señor, debemos saber que entre nosotros, primeramente entre Dios y nosotros, debe haber una conexión, debe haber una comunicación, y esta comunicación nos la permite la oración, en la cual nosotros hablamos con Dios, le expresamos a Dios, y todo lo hacemos de una manera grata delante de Dios cuando nos centramos en la oración, cuando nos centramos en la palabra. Dice la palabra que Daniel hizo caso omiso a esto, y dice que se fue a su cámara y daban las ventanas hacia Jerusalén y se arrodillaba y daba gracias. Pero todo esto fue armado porque querían destruir a Daniel. Estos hombres, sátrapas, magistrados, estaban incómodos con Daniel porque Daniel tenía algo que ellos no tenían. Tenía la gracia de Dios, tenía el respaldo de Dios, tenía la protección de Dios. Y ellos estaban incómodos porque Daniel tenía esta gracia de parte del Señor. Y armaron todo esto porque querían ver caer a Daniel. Y dice la palabra que estos sátrapas, ellos sabían que Daniel iba a seguir orando, porque ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios, fiel en la oración. Y dice la palabra que ellos trataron de hacer este daño, y ellos inmediatamente no fueron a observar al vecino, no fueron a observar quizás a personas cercanas al rey, fueron a observar a Daniel, porque este era el objetivo, destruir a Daniel. A ellos no les interesaba que otros estuvieran orando y bloquearan el edicto del rey. A ellos les importaba que Daniel lo cumpliese, y ellos sabían que Daniel no lo iba a cumplir. Daniel era fiel a su Dios. Daniel mantenía la fe en Dios. Y dice la palabra
que cuando estos hombres encontraron a Daniel de rodillas, orando y clamando a su Dios, fueron ante el rey y le dijeron: oh rey, pero ¿no firmaste tú un edicto en el cual nadie podía clamar a Dios o hombre durante 30 días? Pues Daniel lo ha hecho. Entonces, lamentablemente, para hacerle corta la historia, el rey se lamentó de esto, porque él también conocía a Daniel. Él lo conocía, sabía que era un hombre fiel, sabía que era un hombre que buscaba la presencia del Señor con todo su corazón. Y dice la palabra que lamentablemente él tuvo que cumplir el edicto que él mismo firmó, que él mismo selló, y llamar a Daniel para lanzarlo al foso de los leones. Y cuando él manda a buscar a Daniel y le echan al foso de los leones, Daniel va confiado, Daniel va tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Daniel sabía en quién había creído. Daniel sabía que cada una de las palabras ahí escritas eran para cumplirse. La palabra de Dios dice que Él no deja en vergüenza a sus hijos. Él no lo deja en vergüenza. Y Daniel oraba conforme a la voluntad de Dios y a la necesidad que él tenía de hallar, de buscar, de tener una comunicación con su Padre Celestial. Y sabe algo, cuando lo echaron en el foso de los leones, cuando Daniel cayó allí, dice, vamos al verso 22, vamos a ver qué dice. El rey, cuando le echó, el rey se quedó preocupado. Entonces él va al día siguiente y le pregunta y llama a Daniel con voz triste. Daniel, ¿qué pasó? Daniel, ¿estás bien? Daniel llamó a Daniel. Estaba preocupado el rey. Y dice el 22, dice que Daniel le contestó al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire qué palabra. En ningún momento vino una palabra agresiva, no, porque tú me mandaste y viniste y me lanzaste y Dios me guardó. No, oh rey, para siempre vive, rey. Jehová mandó su ángel. Ante Dios fui hallado inocente, y también ante ti, oh rey, no he hecho nada malo. Amado hermano, cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú lees la palabra de Dios y la aplicas en tu vida, amado hermano, tú tendrás una protección de parte de Dios. Tú tendrás una cobertura de parte de Dios, que no importa quién se levante contra ti. Contra Daniel fue rey, inocentemente, pero fue rey. Él fue que selló el edicto. Contra Daniel se levantó el rey. Amado hermano, y contra ti, contra mí, se nos levantan personas. Y si nosotros estamos bajo la cubierta del Espíritu Santo de Dios y hacemos la cosa conforme al agrado de Dios, vamos a tener esa protección que tuvo Daniel allá en el foso de los leones. La palabra de Dios registra que él les respondió así. Así les respondió, que Dios había enviado un ángel a librarlo. Lo que Dios puede hacer contigo hoy, si le eres fiel a Dios. Lo que Dios puede hacer conmigo, si yo vivo en una vida en constante oración. Dios quiere que seamos constantes en nuestra oración. Si tú tienes una petición y viniste ante Dios hoy y Dios no te dio respuesta hoy, sigue clamando, sigue buscando al Señor. No te dejes amedrentar por estos sátrapas, por estos gobernadores que quieren mal para ti. No te dejes amedrentar. Así como Daniel fue valiente y no hizo caso a este edicto, sino que al contrario fue a fortalecer su fe en el gran yo soy, fortaleció su fe, su vida, y Dios le respaldó. Dios respaldó a Daniel. Dios quiere que nosotros entendamos que no es a cualquier Dios que nosotros le servimos. No es a un Dios de madera, no es a un Dios de cartón, no es a un Dios que está pintado en una pared, que tiene ojo y no ve, que tiene oído y no oye, que tiene boca y no habla. No es a ese Dios que le servimos. Servimos a un Dios todopoderoso que habita en el cielo y habita en cada uno de nosotros.
un Dios poderoso, un Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó el mar, que creó todo lo que habita en el mundo. Lo creó todo lo que hay en el cielo. Nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo. Así que como Daniel, vamos a tener fe, sigamos orando constantemente, así como solía hacer Daniel. Oraba constantemente, seguía orando. A veces llega la dificultad, a veces llega el problema y paramos y nos detenemos y nos frizamos, y esto no es posible. ¿Sabe lo que busca el enemigo? El enemigo busca traer miedo a tu vida. El enemigo busca traer un miedo en el cual tú te encierres mentalmente, tú pierdas la dirección de Dios. El enemigo hizo esto con Daniel, quiso amedrentarlo y entrar miedo en su corazón, y no lo logró. Daniel no se lo permitió, porque Daniel siguió orando, no importando la consecuencia que vendría. Daniel siguió buscando la presencia de Dios en oración y abrió las puertas. No lo hizo en oculto. Abrió la ventana que daban a Jerusalén, la abrió. Todo el mundo lo iba a ver, el que quería verle le iba a ver que estaba orando. Amado hermano, el enemigo logra traer miedo sobre tu vida, y cuando logra introducir el miedo en tu vida, te paralizas para que no crea en el Dios Todopoderoso, para que la fe mengue, para que crea que eres un perdedor. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo usa esta estrategia de traer miedo a tu vida, traer una amenaza a tu vida. No directamente la hace como se la hicieron a Daniel, porque en aquellos tiempos era diferente, pero hoy día la trae envuelta. Si ayuna, te da dolor de estómago. Si busca a Dios, te puede salir un 100 pies cuando estés haciendo un cilicio, te puede salir una arañita. Usa otra estrategia, pero la misma con el miedo. No podemos tener miedo. Daniel fue valiente y fue librado de los leones. Fue librado, amado hermano. Esto es una cosa, un león, mire, es más, a un perro le salimos nosotros corriendo. A un perro que venga para encima de nosotros, pitbull o cualquier raza de estos perros, le salimos corriendo con miedo. Daniel fue entre leones que fue echado, pero él fue fiel a Dios y Dios fue fiel. Dios le guardó, Dios le proveyó a él ese ángel que le sellara la boca a esos leones. Eso puede hacer Dios en tu vida y en la mía. Cuando el enemigo viene a traer a tu vida miedo, a traer a tu vida situaciones, a traer a tu vida dificultad, cosas que envuelven miedo, cosas que quieren involucrar tu alma, tu mente, tus pensamientos con el miedo, con el atraso, tú tienes que entender que el arma poderosa en tus manos, la oración, debes acudir a ella día y noche. Sabes que cuando tú oras fielmente, tú le estás diciendo a Dios, yo creo que tú puedes derribar ese gigante que me está atormentando. Yo creo que tú puedes. Hay que orar sin cesar y no perder la fe. Ay, yo oré hoy y no aconteció hoy. Sigo orando mañana. Pero no me sucedió. Sigo orando. La Biblia habla de una viuda que iba insistentemente donde un juez diciéndole, hazme justicia. Y el juez no era justo. El juez le dijo a ella, por cuanto tú vienes continuamente, no sea que colmes mi paciencia. O sea, que la insistencia provoca el milagro. La insistencia constantemente en la oración va a provocar el milagro en tu vida. Va a abrir puerta en tu vida, pero es la insistencia que nosotros mostremos. Creamos en Dios, Dios Todopoderoso, Dios puede hacer el milagro. ¿Qué hay difícil para Dios? Levantó a Lázaro después de haber muerto. Amado hermano, Dios puede hacer el milagro, pero tenemos que ser constantes en la oración, constante en la búsqueda, constante en estar leyendo la palabra del Señor, nutriendo nuestra mente de su palabra.
Y dice la palabra del Señor que Daniel entró en su habitación y oraba, amado hermano. Sabe que el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Él conoce la debilidad del ser humano y sabe por dónde ataca, por la debilidad. Si la debilidad tuya son tus hijos, va a atacar por ahí. Si la debilidad tuya es tu trabajo, va a atacar por ahí, por el trabajo, por lo que sea, pero va a atacar por lo que tú quieres. Entonces hay que hacerse fuerte en la oración. Hay que llenarse del Espíritu Santo a través de la oración. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Tenemos que creer y ver estos hombres que en el pasado hicieron cosas y no tuvieron miedo a servir al Señor. No tuvieron miedo a buscar al Señor. Amanecer de silicio buscando la presencia del Señor. Porque nosotros cuando queremos algo en la tierra, algo terrenal, trabajamos, ahorramos, porque queremos quizá ese mueble o queremos quizá ese teléfono, queremos un televisor nuevo, queremos una cocina nueva, lo que sea. Afanamos en la tierra y ahorramos porque queremos lograr comprar el objeto que nos hemos trazado aquí en la tierra. Pero cuando tú trabajas para el reino, cuando tú oras incansablemente, cuando tú lees la palabra incansablemente, tú estás ahorrando para que tu milagro sea posible, para que tu milagro suceda. Cuando tú oras incansablemente, cuando tú buscas al Señor incansablemente, tú estás ahorrando para que el milagro haga su realidad. Para que el milagro venga a la realidad de nuestras vidas. O sea, que tenemos que ser valientes y estar orando como oró Daniel. No nos amedrentemos por la situación. Ay, hermana, que estoy pasando una situación difícil económicamente o estoy pasando por X o tal situación. Nosotros tenemos que entender que el Dios que nos dijo a nosotros que nos iba a respaldar, Él nos está respaldando. Y si confiamos, no seremos defraudados. Vemos el caso de Judas. El caso de Judas, Judas era el tesorero. Dios, Jesucristo, le asignó ser tesorero. ¿Qué le gustaba a Judas? El dinero. ¿Por dónde lo tentó el enemigo a él? Por el dinero. Le dijo, anda y vende a Jesús. Dice la palabra que él dejó entrar el enemigo a su corazón. ¿Y cómo vino el enemigo? ¿Con algo que a él no le gustaba? No, vino con lo que a él le llamaba la atención, con lo que él era débil, con el dinero. Entró por ese lado. Anda y véndelo y va a ganar buen dinero si lo vende. Y así lo hizo, amado hermano. Judas se dejó llenar de codicia y por eso cayó en pecado. Cayó en algo fuerte. Vender a Dios. Lo vendió, amado hermano. ¿Sabe algo? Mira la palabra que usó el rey. El Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar? Oiga con la pregunta que él vino. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Tenemos que servir al Señor. Para ser librado, para ser bendecido, tenemos que servir al Señor. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que nos separan de Dios. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que separarlas si queremos la presencia del Señor en nosotros. Si queremos la cobertura de Dios en nuestras vidas, hay cosas que tenemos que dejar. Y la subconsciencia nos habla a veces, nos ministra en las cosas que Dios no le agrada, pero a veces decimos, no, eso soy yo pensando. No es Dios. Cuando es Dios que te está hablando a través de tu subconsciencia, de que te aparte de tal cosa que quizás no le está agradando a Dios. Amado hermano, a veces nosotros no entendemos, pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros oremos ante las dificultades y que esperemos en Él. Tenemos que esperar en Él.
Dice que él oraba y esperaba y rogaba a Dios. Él creía, él creyó, él confió. Amado hermano, hoy Dios nos invita a través de estas palabras a que ese problema, a que esa dificultad, tú la lleves en oración. Pero una oración incansable, una oración con ayuno, una oración con fe, una oración que te levantes de madrugada a hablar con Dios, que te levante de madrugada a provocar la presencia del Señor. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos que a través de la oración está la respuesta. A través de la lectura de la palabra está la sabiduría. Está la respuesta de Dios a través de uno tener constante comunicación con Dios. La oración es el medio. La oración es el canal, es la vía por la cual Dios nos va a responder a nosotros. Pero hay que buscarlo insaciablemente. Dice que Daniel le buscaba constantemente, antes del edicto y después del edicto. Él no se acobardó, él no tuvo temor, él siguió buscándole. Eso quiere Dios que tú entiendas hoy. No tenga temor, no te deje amedrentar del miedo. Confía en Dios, ora y busca al Señor, porque grandes cosas son las que Él tiene para aquellos que le creen, para aquellos que confían, para aquellos que esperan en Él. Si esperamos en el Señor, vamos a recibir grandes cosas, grandes promesas que hay en su palabra que son para tu vida y para la mía. Dios quiere bendecirnos, pero seamos fieles en la oración y en la lectura de su palabra. Seamos fieles para recibir la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en esta hora. Que Dios te guarde y estas palabras hagan un milagro en tu vida. Que tú entiendas que Dios quiere que tú le ores, que tú vengas ante Él humillado, humillada, con un corazón contrito y humillado, para Él no rechazarte, para Él atenderte, para Él responderte. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo.